Hola, hola, amantes de la química y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos de maravilla, listos para sumergiros en un tema que os prometo, os va a dejar sin aliento. Hoy vamos a hablar de una reacción química que no solo es visualmente impactante, sino que también tiene aplicaciones prácticas sorprendentes. Vamos a explorar la impresionante engintuba química, una demostración que combina belleza y ciencia de una manera que rara vez se ve. Antes de que nos metamos de lleno en este mundo fascinante, quiero recordaros que si os gusta la química, si os encanta aprender cosas nuevas y si disfrutáis de experimentos que os dejen boquiabiertos, este es vuestro canal. Así que si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejarme vuestros comentarios al final, contándome qué os ha parecido esta maravilla química. Vuestro apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Bien, ahora sí, vamos al grano. La engintuba química, su nombre ya suena a algo grandioso, ¿verdad? Y lo es. Básicamente se trata de una reacción de combustión muy rápida y controlada que produce una columna de llamas espectacular. Imaginaos una serpiente de fuego que se eleva hacia el cielo, con colores vibrantes y un rugido ensordecedor. Es pura magia química. ¿Pero cómo se consigue esta maravilla? Pues bien, la clave está en la combinación de un combustible, un oxidante y un recipiente adecuado. El combustible que vamos a utilizar es normalmente un alcohol, como el alcohol isopropílico o el etanol. Estos alcoholes son inflamables y se evaporan fácilmente, lo que los hace ideales para crear una mezcla combustible. El oxidante, como os podéis imaginar, es el oxígeno del aire. Y el recipiente, bueno, el recipiente es lo que le da el nombre a esta reacción. Una tuba o tubo, generalmente de plástico o vidrio, que actúa como una chimenea para canalizar las llamas. Ahora preparad vuestros ojos porque vamos a explicar el proceso paso a paso, como si estuvierais en el laboratorio conmigo. Primero, necesitamos el tubo. Este debe ser lo suficientemente alto como para que las llamas se desarrollen completamente y lo suficientemente ancho como para permitir una buena circulación de aire. Un tubo de unos 50 centímetros de alto y unos 10 centímetros de diámetro sería perfecto. Una vez que tenemos el tubo, vertemos una pequeña cantidad de alcohol en su interior. No necesitamos mucho, unos pocos mililitros son suficientes. Lo importante es que el alcohol se evapore y llene el tubo con vapores inflamables. Para acelerar este proceso podemos agitar suavemente el tubo o incluso calentarlo ligeramente con un secador de pelo. Pero ojo. Mucho cuidado con el calor, no queremos que se prenda fuego antes de tiempo. Una vez que el tubo está lleno de vapores de alcohol, llega el momento de la verdad. Con mucho cuidado, acercamos una llama a la boca del tubo. Puede ser un mechero, una cerilla o incluso un encendedor de cocina. En el instante en que la llama entra en contacto con los vapores, ¡boom! Una columna de llama se eleva rápidamente por el tubo, creando un espectáculo impresionante. El color de las llamas depende del tipo de alcohol que utilicemos. El alcohol isopropílico suele producir llamas de color azulado, mientras que el etanol genera llamas más amarillentas. Pero lo más fascinante es la velocidad a la que se propaga la llama. En cuestión de segundos el tubo se llena de fuego, creando un efecto visual realmente impactante. Ahora sé lo que estáis pensando, esto parece peligroso. Y tenéis razón, la engintuba química es una reacción que requiere mucha precaución. Es fundamental realizarla en un lugar bien ventilado, lejos de materiales inflamables y utilizando gafas de protección y guantes. Además, es importante tener un extintor a mano por si acaso. La seguridad siempre es lo primero. ¿Pero por qué esta reacción es tan impresionante? ¿Qué la hace tan especial? Pues bien, hay varios factores que contribuyen a su espectacularidad. En primer lugar, la velocidad de la reacción es asombrosa. La combustión del alcohol es un proceso exotérmico, lo que significa que libera una gran cantidad de calor. Este calor vaporiza más alcohol, que a su vez se quema, creando una reacción en cadena que se propaga a una velocidad increíble. En segundo lugar, la forma de la columna de llamas es muy llamativa. El tubo actúa como una chimenea, canalizando el flujo de aire y creando una columna vertical de fuego. Además, la forma de la llama puede variar dependiendo de las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad. A veces, la llama adopta una forma cónica, mientras que otras veces se divide en varias lenguas de fuego. En tercer lugar, el sonido de la reacción es muy impresionante.
La combustión del alcohol produce un rugido sordo que puede escucharse a varios metros de distancia. Este sonido se debe a la rápida expansión de los gases calientes que se generan durante la reacción. Pero la engintuba química no es solo un espectáculo visual. También tiene aplicaciones prácticas importantes. Por ejemplo, se utiliza en la industria para probar la inflamabilidad de diferentes materiales. Al observar cómo se queman los materiales en la columna de llamas, los científicos pueden determinar su resistencia al fuego y su potencial peligro de incendio. Además, esta reacción se utiliza en la educación para enseñar conceptos básicos de química, como la combustión, la termodinámica y la cinética química. Al ver la reacción en acción, los estudiantes pueden comprender mejor estos conceptos abstractos y desarrollar un interés por la ciencia. Incluso la engintuba química se ha utilizado en el arte para crear instalaciones visuales impresionantes. Al controlar cuidadosamente las condiciones de la reacción, los artistas pueden crear esculturas de fuego que cambian de forma y color con el tiempo. En resumen, la engintuba química es una reacción fascinante que combina belleza, ciencia y aplicaciones prácticas. Es un ejemplo perfecto de cómo la química puede ser a la vez divertida e importante. Pero recordad siempre, la seguridad es primordial. Nunca intentéis recrear esta reacción sin la supervisión de un adulto y tomando todas las precauciones necesarias. Hemos llegado al final de este viaje explosivo a través de la engintuba química. Repasemos rápidamente lo que hemos aprendido. Hemos descubierto que se trata de una reacción de combustión controlada de un alcohol en un tubo, que crea una columna de llamas espectacular. Hemos visto cómo se prepara la reacción, los materiales necesarios y las precauciones que debemos tomar. Y hemos explorado sus aplicaciones prácticas en la industria, la educación y el arte. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo explorando esta maravilla química. Me encanta poder compartir estos experimentos con vosotros y ver vuestro entusiasmo por la ciencia. Quiero daros las gracias de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro tiempo y vuestra atención son lo más valioso que tengo, y estoy muy agradecido de que me los dediquéis. Ahora, me encantaría saber qué os ha parecido este vídeo. ¿Os ha sorprendido la engintuba química? ¿Conocíais esta reacción? ¿Tenéis alguna pregunta o sugerencia? Dejadme vuestros comentarios abajo, los leo todos. Me encanta interactuar con vosotros y aprender de vuestras ideas. Y por último, pero no menos importante, os animo a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta maravilla química, y por supuesto, a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Cada suscripción me motiva a seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con otra dosis de química impresionante. Hasta la próxima. Ahora, vamos a expandir esta noticia para que sea más completa y detallada. *** profundizando en la engintuba química, la ciencia detrás del espectáculo de fuego ***. Hemos explorado la engintuba química, una demostración visualmente deslumbrante que combina la combustión controlada de alcoholes en un tubo para crear una columna de fuego impresionante. Pero, ¿qué hay detrás de este espectáculo? Vamos a sumergirnos más profundamente en la ciencia que lo hace posible y a explorar algunas variantes y detalles que quizás no conocíais. *** La química de la combustión, un proceso exotérmico en detalle ***. Como mencionamos, la combustión del alcohol es un proceso exotérmico. Esto significa que libera energía en forma de calor y luz. La ecuación general para la combustión de un alcohol simple como el etanol es CHO más 3O2 CO más 3HO y calor. Esta ecuación nos muestra que el etanol en estado gaseoso reacciona con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono, agua en forma de vapor y, lo más importante para nuestra demostración, calor. Este calor generado es crucial porque vaporiza más alcohol líquido, manteniendo la reacción en cadena. La velocidad a la que ocurre esta reacción depende de varios factores, incluyendo la concentración de oxígeno, la temperatura y la presencia de catalizadores. *** El papel crucial del tubo, canalización y control de la llama ***. El tubo en la engintuba química no es solo un recipiente, es un componente esencial para el éxito y la espectacularidad de la reacción. Su función principal es canalizar el flujo de aire y los gases calientes resultantes de la combustión.
Esta canalización crea una columna vertical de fuego en lugar de una llama desordenada y dispersa. El diámetro y la altura del tubo influyen significativamente en la forma y el tamaño de la llama. Un tubo más ancho permite una mayor entrada de oxígeno, lo que puede resultar en una llama más grande y potente. Sin embargo, si el tubo es demasiado ancho, la concentración de vapores de alcohol puede disminuir demasiado, dificultando la combustión. Un tubo más alto permite que la llama se desarrolle completamente antes de salir, creando una columna más larga y visualmente impresionante. La composición del tubo también es importante. Los tubos de vidrio son excelentes para observar la reacción, ya que son transparentes y resistentes al calor. Sin embargo, pueden ser frágiles y romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura. Los tubos de plástico son más resistentes, pero pueden derretirse o deformarse si la llama es demasiado intensa. *** Variaciones en el combustible, explorando diferentes alcoholes ***. Aunque el alcohol isopropílico y el etanol son los combustibles más comunes para la engine-tuba química, se pueden utilizar otros alcoholes con diferentes resultados. El metanol, por ejemplo, produce una llama casi invisible, lo que lo hace menos espectacular visualmente, pero aún interesante desde el punto de vista científico. Los alcoholes de cadena más larga, como el butanol, producen llamas más grandes y amarillentas debido a su mayor contenido de carbono. Además, la pureza del alcohol también afecta la reacción. Los alcoholes impuros pueden contener agua u otros contaminantes que disminuyen su inflamabilidad y alteran el color de la llama. Por lo tanto, es importante utilizar alcoholes de alta pureza para obtener los mejores resultados. *** Factores ambientales, la influencia de la temperatura y la humedad ***. Las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad, también pueden influir en la engine-tuba química. La temperatura afecta la velocidad de evaporación del alcohol. En un ambiente más cálido, el alcohol se evapora más rápidamente, lo que puede resultar en una llama más grande y rápida. En un ambiente más frío, la evaporación es más lenta, lo que puede dificultar el inicio de la reacción. La humedad también juega un papel importante. El aire húmedo contiene más vapor de agua, lo que puede diluir la concentración de oxígeno y disminuir la intensidad de la llama. En ambientes muy húmedos, puede ser necesario calentar el tubo para evaporar el alcohol más rápidamente y compensar la falta de oxígeno. *** Seguridad, prioridad absoluta en la experimentación química ***. Como hemos insistido, la seguridad es primordial al realizar cualquier experimento químico, y la engine-tuba química no es una excepción. Es crucial seguir todas las precauciones necesarias para evitar accidentes y lesiones. Ventilación realizar el experimento en un lugar bien ventilado para evitar la acumulación de vapores inflamables y la inhalación de gases tóxicos. Protección personal usar gafas de seguridad para proteger los ojos de las llamas y salpicaduras, y guantes para proteger las manos del calor y de posibles quemaduras. Distancia de seguridad mantener una distancia segura de la llama para evitar quemaduras y evitar la presencia de materiales inflamables cerca del experimento. Extintor tener un extintor a mano en caso de que la llama se salga de control. Nunca usar agua para apagar un fuego de alcohol, ya que esto puede extender la llama. Supervisión nunca realizar este experimento sin la supervisión de un adulto con experiencia en química. Aplicaciones prácticas expandidas, más allá de la demostración Hemos mencionado que la engine-tuba química tiene aplicaciones en la industria, la educación y el arte. Vamos a explorar estas aplicaciones con más detalle. Industria en la industria, la engine-tuba química se utiliza para evaluar la inflamabilidad de diferentes materiales, como plásticos, textiles y recubrimientos. Al observar cómo se queman estos materiales en la columna de llamas, los ingenieros y científicos pueden determinar su resistencia al fuego y su potencial peligro de incendio. Esta información es crucial para diseñar productos más seguros y para prevenir incendios en edificios y vehículos. Educación en la educación, la engine-tuba química es una herramienta valiosa para enseñar conceptos básicos de química, como la combustión, la termodinámica y la cinética química. Al ver la reacción en acción, los estudiantes pueden comprender mejor estos conceptos abstractos y desarrollar un interés por la ciencia.
Además, la engintuba química puede utilizarse para demostrar otros principios químicos, como la influencia de la concentración de oxígeno en la velocidad de reacción y la diferencia entre reacciones exotérmicas y endotérmicas. ***Arte** En el arte, la engintuba química se ha utilizado para crear instalaciones visuales impresionantes. Al controlar cuidadosamente las condiciones de la reacción, los artistas pueden crear esculturas de fuego que cambian de forma y color con el tiempo. Estas instalaciones pueden ser estáticas o dinámicas, y pueden utilizarse para transmitir diferentes emociones y mensajes. Algunos artistas incluso han combinado la engintuba química con otras formas de arte, como la música y la danza, para crear experiencias sensoriales únicas. Conclusión: la belleza y el poder de la química en acción. La engintuba química es mucho más que una simple demostración visual. Es un ejemplo poderoso de cómo la química puede ser a la vez bella, fascinante e importante. Al comprender los principios científicos que subyacen a esta reacción, podemos apreciar su belleza y su valor práctico. Pero sobre todo, debemos recordar la importancia de la seguridad al realizar cualquier experimento químico. Con precaución y conocimiento podemos explorar el mundo de la química y descubrir sus maravillas sin correr riesgos innecesarios. Espero que hayáis disfrutado de esta exploración más profunda de la engintuba química. No olvidéis dejar vuestros comentarios y preguntas abajo, y suscribiros a mi canal para más contenido emocionante sobre química. Hasta la próxima.